Ahora sí, buen día chicos, una disculpa, he estado con un problemita, pero ya, ahora sí. Voy a llamar lista ya. Humberto Aguilar. Aquí mismo, para listo. Buen día. Elizabeth Alanoca. Presente, Alicia, buen día. Buen día. María Calle. Presente, Alicia, buenos días. Buen día. Esmeralda Chambi. Elizabeth Condori. Madaí Chuta. Ronald Limachi. Presente, licenciada. Ya. Red Mamani. Jessica Maita. Jessica Morillo. Presente, Lice. Ya. Helen Silvestre. Presente, Belinda. Lice. Ya. Y Belinda Tancara. Ya, si alguien no le he registrado en la asistencia, me avisa ahora para poder registrarle. Dicen buenos días. A mí, Madaí, se me salió. Ya te he registrado. ¿Alguien más? Bueno, ya continuamos entonces. De una vez. Ya. Estábamos en la parte teórica, pasos a seguir en la contabilidad de costos estimados, es decir, los pasos que debemos seguir para poder registrar contablemente estos costos estimados. Ya. Vamos a pasar a este cuadrito que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Ya hemos hecho el análisis de esta parte. Ahora nos vamos a ir a esta parte donde nos indica que son las bases para determinar los costos estimados. Tenemos que hacer tres cosas. Hacer un análisis del proyecto y un estudio previo, ¿ya? Determinar los factores que se deben tomar en cuenta en la estimación de los costos y algunos elementos auxiliares. Y cada uno tiene lo que se debe realizar. Dentro del análisis necesitamos tiempo para desarrollarlo, datos para realizarlo, dibujos y especificaciones para poder desarrollar este análisis del proyecto y el estudio previo, ¿ya? Dentro de este tiempo vamos a tener la separación de partes, separación de operaciones, separación de los elementos del costo, métodos especiales de costos por clases, tamaño, pesos y combinaciones. Toda esta información es con asesoría, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta en la estimación de los costos? El volumen aproximado que se pretende producir. Es muy importante saber cuánto más o menos yo quiero producir. Para poder saber eso necesito saber hacer un estudio de mercado para la producción, la capacidad productiva de la empresa y el financiamiento, es decir, si va a haber una inversión o no va a haber inversión, ¿ya? La determinación de los materiales directos, tanto en cantidad como en precio. En cantidad debemos saber el tipo de material, calidad y el rendimiento, minimizar todos los desperdicios, ¿ya? Y en precio debemos estudiar los mercados, adquisición de cantidades que no perjudiquen y se reduzcan los costos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de transformación en tema de costos y todo la parte de las empresas industriales, inclusive, ¿no? En las empresas de compra y venta, uno de los principales características en costos, se podría decir, es el poder reducir los costos, ¿ya? Entonces, por lo general, siempre tratan de comprar lo más económico posible o por mayor, digamos, para que estos costos reduzcan. ¿Y qué ocurre cuando se reducen los costos? Se incrementan las ganancias, ¿ya? Entonces, por eso más que todo, ya para que se reduzcan los costos. Después de la determinación de los materiales, debemos hacer la determinación de los sueldos y salarios, tanto en cantidad como en precio. El proyecto de producción, estudio de operaciones productivas, estudio de trabajo, y dentro del estudio de trabajo van a estar el estudio de método y medida de trabajo. ¿Esto de qué? De los obreros y de todo lo que involucra la parte de mano de obra, ¿ya? Y para el precio debemos hacer tabulaciones de acuerdo con el medio económico, condiciones de contrato y disposiciones legales, es decir, cuánto es el salario mínimo. En la parte de laboral, yo me imagino que ha llevado, ¿no? Cuando es un obrero, cuando trabaja horas extras, cuando trabaja en nocturnos. O sea, es diferente el procedimiento para un obrero al elaborar nuestra planilla de sueldos y salarios, ¿no ve?
que para un administrativo. Para un administrativo se le hace ya el procedimiento, pero para un obrero se le debe evaluar aún más su procedimiento de planilla de sueldos y salarios es más compleja, ¿ya? Seguimos. Después, otro factor es la determinación de los costos indirectos de producción. Como punto A, tenemos establecer cuotas atendiendo la capacidad productiva de la empresa. ¿Ya? Para esto necesito los presupuestos de gastos indirectos, el volumen de producción, relaciones técnicas y gráficas estadísticas. Y como segundo punto, en cantidad es la misma que se determina en sueldos y salarios, ya que las operaciones se efectúan al mismo tiempo, excepto en el caso de las horas máquinas sean más que las de los salarios, ¿ya? Como les decía antes, ¿no? Acá hablábamos de un coeficiente regulador, ¿no? Se toma en cuenta sobre la base de horas trabajadas de mano de obra, ¿ya? En este caso, en estos dos procesos son 20. Por lo tanto, las 20 voy a tomar en cuenta como coeficiente regulador. Salvo, nos dice, que las horas máquinas sean mayores que las de los salarios. Si las horas máquinas son mayores, entonces horas máquinas vamos a tomar en cuenta dentro de los costos indirectos de fabricación como lo decíamos acá, ¿no? Como coeficiente regulador, ¿ya? Y por último, los elementos auxiliares que debemos considerar dentro una hoja de costos estimados anteriores como fuente de información, elementos repetitivos sujetos a pequeñas modificaciones, registros anteriores, comparación y comprobación de costos finales. De ahí, ¿dónde estamos? Aquí está. De ahí determinar las variaciones del periodo anterior, su estudio y la solución que se le va a dar, ¿ya? Esta es la parte de las bases que vamos a considerar para la determinación de los costos estimados. Y es todo un análisis, todo un análisis que se debe realizar para poder hacer nuestra hoja de costos. Si se han dado cuenta, debemos tomar varios factores en cuenta, ¿ya? Denme un momentito, por favor. Ahora sí, continuamos. Ya, entonces son varios factores que se toman en cuenta al elaborar la hoja de costos. Y toda esta información, como habíamos indicado anteriormente, se lo debe evaluar con el jefe de producción o con el gerente, quien va a tener a detalle toda esta información. ¿Ya? Punto número 5. Registro contable de los costos estimados. Y vamos a tener acá las cuentas que vamos a utilizar. Productos en proceso o el departamento X o el departamento A, departamento B, es indistinto, ¿no? En caso de que haya departamentos o haya procesos. Pero vamos a utilizar la cuenta productos en proceso. Nos indica que se debitan a costos históricos por el costo del inventario inicial y por el costo incurrido y se acreditan a costos estimados por la evaluación de la producción con débito a las cuentas del activo. Esa parte ya sabemos realizar. Lo debitamos, productos en proceso debitamos cuando realizamos nuestro inventario inicial y cuando realizamos nuestro costo incurrido y acreditamos a costos estimados por la evaluación de la producción con débito a la cuenta del activo. Al momento de evaluar ya acreditamos esta cuenta, ¿ven? Ya lo hemos hecho contablemente, entonces solamente aquí nos está diciendo que a costos históricos vamos a registrar el inventario inicial y el costo incurrido.
y lo vamos a acreditar, pero a costos estimados, la evaluación de la producción, ¿ya? Siguiente cuenta va a ser inventario de productos terminados en proceso, defectuosos, averiados. Dice que se debitan por la evaluación de la producción a costos estimados con crédito a la cuenta productos en proceso, ¿ya? También se debitan por las correcciones a los costos históricos al final del periodo de los costos con crédito a la cuenta variaciones. Entonces, este inventario de productos terminados que usábamos al momento de evaluar la producción, lo debitábamos y utilizábamos la contracuenta de productos en proceso o departamento A o departamento B, independientemente el proceso que sea, ¿no ve? Pero lo acreditábamos. Y después, ¿dónde más vamos a debitarlo? Cuando hagamos las correcciones a costos históricos al final del periodo y lo vamos a acreditar la cuenta variaciones. Aquí hacemos la modificación por la variación que hay, ¿ya? Por último, tenemos la cuenta variaciones en materiales, mano de obras y costos indirectos. Dice, el saldo de las cuentas controladoras de costos como productos en proceso reflejan las variaciones existentes en el periodo, ya sea de manera global o por elemento del costo. Este saldo, ya sea en contra o sea a favor de la empresa, previo análisis y estudio, se salda contra la cuenta variaciones cuando se determinan las variaciones de manera global. En cuanto es posible determinar las variaciones por elementos del costo, se utilizarán las siguientes cuentas. ¿Qué quiere decir? Que esta cuenta la utilizamos cuando vamos a hacer la comparación entre el costo histórico y el costo estimado, ¿ya? Si el saldo es de manera global, es decir, que engloba los tres elementos, utilizamos la cuenta variaciones. Pero en caso de que haya las variaciones por los elementos del costo, es decir, sean diferentes para cada uno de los elementos del costo, vamos a utilizar para materiales, variaciones en materiales, para mano de obra, variaciones en mano de obra, y para costos indirectos, variaciones en costos indirectos de fabricación, ¿ya? Vamos a tener el siguiente cuadro que nos dice las variaciones entre costos estimados e históricos. Si es favorable, nos está dando a entender que el costo real es menor que el costo estimado. Por lo tanto, nos va a dar un resultado favorable. Pero si es desfavorable, nos está dando a entender que el costo real es mayor que el costo estimado y nos brinda un resultado desfavorable. Y eso es por simple lógica si entendemos, ¿no? Si nosotros hemos hecho un presupuesto, tenemos una estimación de un costo estimado y si ese costo estimado es mayor que el costo real, entonces quiere decir que nuestra inversión no está siendo mayor a lo que más o menos hemos visto. Por lo tanto, va a ser un resultado favorable. Pero si nosotros hemos hecho una estimación y esta estimación es menor que el costo real que hemos determinado al final, entonces obviamente nos mete en problemas porque es un resultado desfavorable, vendría a ser un resultado negativo, porque estaríamos invirtiendo más de lo que se habría propuesto o de la estimación que se ha realizado, ¿ya? Entonces, esas variaciones vamos a tener entre costo estimado y el costo real o histórico. Punto número 6. El tratamiento contable de las variaciones. Efectuando el estudio y análisis de variaciones entre el costo histórico y estimado, se debe realizar la evaluación de la misma en función a dos aspectos, a saber, sus orígenes, que pueden suscitarse por la producción en sí o por causas internas y externas, y su cuantía, tomando en cuenta la importancia relativa de la variación. Entonces, al momento de hacerle el análisis de las variaciones, debemos ver por un punto los orígenes y por otro punto la cuantía. Dentro de los orígenes vamos a ver los orígenes internos y orígenes externos. Y por parte de la cuantía vamos a ver su importancia relativa. Acá me refiero con importancia relativa y es un principio de contabilidad generalmente aceptado. ¿Qué significa importancia relativa? Por puntos. ¿Qué significa importancia relativa? A ver, Madai, ¿qué significa importancia relativa?
Dicen, es una calidad de información que se refiere a efectos de la Ya, omisión o de los estados financieros o de ya, una más. partida o cifra. Sí, más o menos. La importancia relativa es el nivel de materialidad que nosotros vamos a determinar. Es decir, si nosotros hacemos alguna corrección en alguna cuenta o algo, entonces debemos determinar si es relevante o no es relevante esta variación. ¿Ya? A eso nos referimos con importancia relativa. Como su nombre le dice, importancia. Entonces debemos ver si es importante o no es importante. ¿Ya? Hablamos mucho del tema de la materialidad, que es un principio de contabilidad generalmente aceptado, que ustedes ya lo han debido leer en primer año, ¿no ve? Un principio que es la materialidad. Entonces, la materialidad viene a ser casi lo mismo a la importancia relativa, solamente es diferente la denominación. ¿Ya? Continuamos y vemos. Luego, sobre la base de la evaluación, se registra contablemente, pudiendo presentarse las siguientes alternativas para saldar la cuenta variaciones o las cuentas de variaciones por elementos del costo. Entonces, debemos hacer esta evaluación, registrarlo contablemente y debemos ver si se van a saldar las cuentas variaciones o las cuentas de elementos del costo. ¿Ya? Para ello vamos a tener 4 puntos. Primero, corrigiendo las cuentas de activo como ser inventario de productos terminados, inventario de productos en proceso y otros productos cuando corresponda y costos de producción vendida. Ya, para el primer punto vamos a tener nuestra primera explicación acá. Ya, nos dice, efectuándose la corrección o ajuste del costo de las existencias y de la producción vendida, si la causa es imputable a la producción normal de la empresa, lo anterior se realiza por medio de un coeficiente rectificador a fin de ajustar las cuentas citadas a los costos históricos y consecuentemente corregir la hoja de costos unitarios estimados para el próximo periodo. Es decir, se saldará la cuenta variaciones o su equivalente distribuyendo entre inventario de productos en proceso, inventario de productos defectuosos, vendibles o reprocesables, costo de producción vendida, pérdida normal de la producción, dependiendo que tenga, ¿no? Si tiene, tal vez no tiene defectuosos, tal vez no tiene averiada, tal vez no tiene pérdidas, entonces eso va a depender de lo que tenga la empresa, ¿ya? Se hace esta corrección, dice, al costo de existencias y de la producción vendida con un coeficiente rectificador y debemos ajustar los costos a los costos históricos, es decir, los costos estimados a costos históricos para corregir nuestra hoja de costos unitarios. ¿Y esto para qué? Para tomarlo en cuenta en nuestro próximo periodo, ¿ya? Y con eso vamos a saldar la cuenta variaciones o su equivalente, ya sea dividido entre los elementos del costo. ¿Ya? Lo importante es corregir más que todo la hoja de costos unitarios estimados para el siguiente periodo. Punto número 2. Contra la cuenta costo de producción vendida. Por medio de la cuenta costo de producción vendida o su equivalente, cuando el importe de las variaciones sea mínimo o de poca importancia. Es decir, vamos a realizar el ajuste o la corrección utilizando esta cuenta, costo de producción vendida, o su equivalente, o costo de ventas, ¿no? Entonces, alguna cuenta que nos venga a dar el mismo tratamiento para costo de producción vendida. Cuando el importe de las variaciones sea mínimo o de poca importancia, es decir, cuando hayamos hecho nuestra comparación entre datos de costos históricos y costos estimados y esta variación vaya a ser mínima, podría utilizar esta cuenta, que es costo de producción vendida, ¿ya? Contra la cuenta pérdidas y ganancias, si la variación es ocasionada por causas fortuitas o de fuerza mayor o causas no imputables a la producción como ser paros, robos, incendios y explosiones. Entonces, cuando haya los casos de fuerza mayor, como nos indica, tenemos paros, algún robo, algún incendio, una explosión, causas fortuitas, como dice, vamos a utilizar la cuenta pérdidas y ganancias, ¿ya? Entonces ya nos están dando aquí condiciones, ¿no? Para poder realizar este procedimiento, pérdidas y ganancias, ¿ya? Y por último, dice contra la cuenta anticipo o préstamo al personal. Dice, por medio de la cuenta anticipo o préstamos al personal, si la variación es causada por negligencia en sus funciones,
de algún operario de la empresa. Es decir, si alguien por negligencia ha hecho una estimación y ha variado mucha la variación ha sido mucha por su negligencia del mismo personal, entonces lo vamos a cargar a su cuenta, ¿no? Anticipo préstamo al personal y al personal ya le estaríamos descontando, ¿ya? Entonces tendríamos esas cuatro opciones para poder utilizar la cuenta para estas variaciones, ¿ya? Denme un momentito, chicos, por favor. Ahora sí. Entonces, realizamos tenemos ya como parámetro utilizar una de estas cuatro cuentas para poder hacer el ajuste de las variaciones que vamos a tener, ¿ya? Hasta aquí ha quedado todo claro. Con eso estaríamos casi terminando la parte teórica. Obviamente más adelante vamos a ir viendo más aspectos teóricos, pero ya vamos a entrar a la parte práctica. Pero hasta aquí habríamos terminado toda la parte teórica. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta o duda o consulta? Dicen, estaba buscando tal vez la parte teórica en la plataforma. Aún no lo subió, ¿verdad? No, no lo he subido todavía, ¿ya? Yo ahorita ya hemos terminado, como les digo, la parte teórica, ¿no ve? Entonces yo esta misma tarde lo voy a subir, ya para que lo vayan leyendo, lo vayan viendo, porque tengo aquí algunos errores, entonces lo voy a subsanar esta misma tarde, así que lo voy a subir esta misma tarde para que lo tengan en plataforma, ¿ya? Gracias. Como creo que son tres hojitas, tres o cuatro hojitas, no es mucho tampoco la parte teórica, ¿ya? Pero para mí lo importante es que se entienda esta parte teórica, porque una vez entendiendo todo lo teórico, podemos hacer mucho más cómodos la parte práctica, porque así se entiende la parte teórica, ¿no ve? Porque ya utilizamos la lógica y los conceptos básicos, ¿ya? Preguntas, si no hay preguntas, no hay dudas, levanten la mano si quedó todo claro. Ya, no es mucho tampoco. El ejemplo práctico lo vamos a hacer la próxima clase porque no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos un proceso de producción para poder realizar toda esta estimación y es un poquitito largo. Entonces, ahorita solamente tenemos 9 minutos, así que la próxima clase terminaríamos con este proceso, ¿ya? Si no hay dudas, preguntas, terminaríamos acá. Por si acaso, Belinda, ya te he registrado en la asistencia, no te preocupes. Ahora sí. Ya, Elizabeth Condor. Pero última vez que entras tan tarde, ¿ya? Para la próxima no te voy a registrar. Ya, eso sería, chicos, todo por hoy. Lamento nuevamente la demora. Está con problemitas, pero ya la próxima clase vamos a avanzar todo normal, ¿ya? Nos vemos el día lunes. María, dime. Dice, perdón que la moleste. En la plataforma no puedo ver lo que son mis notas de costes y quisiera más o menos ver, porque, bueno, no están ahí. Eso lo quería decir. También la distractiva. Bueno, no sé si será solo en mi casa, porque a mí no me sale, o sea, busco, no hay nada todavía, no hay un portal entero.
No, no es solo tu caso, María. O sea, es de todos. Todavía no he subido las notas. Estoy revisando, estoy con muchas cosas ahorita, pero aún sigo revisando, ¿ya? Yo creo que para esta noche sí o sí tiene que estar porque mañana tengo que presentar notas. Entonces, esta noche yo creo que ya voy a subir toditas las notas, ¿ya? No se preocupe. Vale. Gracias, Lucy. Dale, Ya, Lucy, gracias. ya. Entonces, nos vemos la próxima clase, chicos. Hasta luego, licenciada, se cuida. Chao, chao, igualmente ustedes.